Buenos días, hoy continuaremos con el tema Origen de la vida, evolución y diversidad. Anteriormente en el primer módulo repasamos las teorías del origen de la vida y las teorías evolutivas. Ahora vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo la clasificación de los seres vivos en este segundo módulo. La rama de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos es la taxonomía. La taxonomía es una ciencia que ya tiene algunos años. Esta la inició Carl von Linneo. Linneo no fue el primero en proponer un sistema de clasificación, pero sí fue el primero en proponer uno que funcionó e incluso a día de hoy algunas de las propuestas de Linneo se siguen utilizando en el sistema actual. Por ejemplo, Linneo propuso en su momento que todos los seres vivos se clasificarían o como animales o como plantas, dentro del reino animal y reino vegetal respectivamente. En su época aún no se había inventado el microscopio y por lo tanto no conocían o no sabían de la existencia de seres vivos microscópicos. En su sistema, él propuso una clasificación binomial, es decir, la utilización de dos nombres para poder designar un género y una especie. También propuso que estos nombres deberían de ser escritos en latín, ya que el latín, al ser una lengua romance, ya no sufre modificaciones porque ya no se habla. Algunos años después de Linneo llegó Ernest Haeckel. En la época de Haeckel ya se había inventado el microscopio y por lo tanto se habían descubierto a los microorganismos. Haeckel propuso entonces con ello la creación de un tercer reino, el reino protista. Algunos años después de Haeckel llegó Herbert Copland. Herbert Copland identificó a una especie de microorganismos muy sencillos y los más pequeños de todos, a los cuales los llamó bacterias, y propuso entonces la clasificación de las bacterias independientemente del resto de microorganismos dentro del reino Monera. Posteriormente llegó Robert Whittaker. Robert Whittaker identificó a una especie de microorganismos que tenían un crecimiento diferencial, como levaduras o como hifas. A esto los llamó hongos y propuso su clasificación en otro reino independiente llamado reino fungi. Con la llegada de Robert Whittaker entonces ya tenemos la presencia y clasificación de los seres vivos en 5 reinos diferentes: el reino Monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal que pasó a llamarse Plantae y el reino animal que pasó a llamarse Animalia. Robert Whittaker proponía la clasificación de los seres vivos dentro de estos 5 reinos en base a 3 criterios de clasificación: su estructura celular, su nivel de organización y su forma de nutrición. La taxonomía a día de hoy se lleva a cabo como una clasificación jerárquica a través de 7 niveles de clasificación, los cuales son el reino, la división, clase, orden, familia, género y especie. Cada uno de los seres vivos conocidos se clasifican dentro de alguno de los 5 reinos, pero englobando estos 7 criterios o niveles de clasificación. Por ejemplo, en el caso del ser humano, este pertenece al reino animal, a la división de los cordados, a la clase mamífero, orden primate, familia homínido, del género Homo y de la especie Sapiens. A continuación revisaremos las principales características y mencionaremos algunos de los ejemplos de los seres vivos en cada uno de los reinos. El primero de ellos es el reino Monera. En el reino Monera se encuentran organismos procariontes, es decir, constituidos por células procariotas, unicelulares, de nutrición autótrofa, es decir, producen su propio alimento, pero también hay heterótrofa, aquellos que requieren de otros para poder alimentarse, y de reproducción exclusivamente asexual. Ejemplos de los organismos que se encuentran dentro de este reino son las bacterias, que se pueden clasificar como eubacterias o arqueobacterias. Las eubacterias son las bacterias que se encuentran viviendo en ambientes comunes o por lo menos con características no tan extremas. Por ejemplo, son aquellas bacterias que se encuentran en el suelo, en las paredes, en nuestros intestinos o en nuestras manos o prácticamente cualquier superficie donde normalmente se puede encontrar también a otros seres vivos como el ser humano. Las arqueobacterias, por otro lado, viven en ambientes más extremos, altas temperaturas, elevadas presiones o elevadas concentraciones de sal.
Estas las encontraríamos dentro del mar muerto o en la periferia de algún volcán. Ejemplos de las bacterias son aquellas que nombramos cocos, bacilos, espirilos o vibriones. Las diferencias entre eubacterias y arqueobacterias son más bien de nivel fisiológico, es decir, en cuanto a sus enzimas y su metabolismo. Pero anatómicamente, tanto eubacterias como arqueobacterias contienen cualquiera de estas cuatro formas y se pueden presentar así. Los primeros microorganismos que fueron descubiertos, en parte debido a su tamaño, fueron los del reino protista, a los cuales se les da el nombre de protozoarios. En este reino encontramos organismos eucariontes, es decir, que están conformados a partir de células eucariotas, unicelulares, autótrofos y heterótrofos, pero de reproducción también exclusivamente asexual. A su vez, a los seres vivos del reino protista se les puede clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, están los mastigóforos, que son aquellos protozoarios que contienen flagelos. En esta imagen, en el primero de los ejemplos, podemos observar a un flagelado. El flagelo es esa proyección de la membrana cuyo movimiento ondulatorio le confiere movimiento. También se encuentran como protozoarios los ciliados, que son aquellos microorganismos que poseen cilios. Los cilios son proyecciones de membrana y un mismo microorganismo puede contener varias de ellas. También el movimiento de los cilios le puede dar movimiento al microorganismo. En este esquema, en el segundo ejemplo, podemos observar a un ciliado y también se encuentran dentro de los protozoarios a los sarcodinios, que son aquellos microorganismos que se pueden mover gracias a la presencia de pseudópodos. Los pseudópodos son irregularidades de la membrana que pueden utilizar los microorganismos para literalmente jalarse o atraerse a través de una superficie y así adquirir movimiento. En el reino fungi encontramos organismos eucariontes, también unicelulares, heterótrofos y de reproducción asexual y sexual. En este reino vamos a encontrar a microorganismos que son unicelulares. Sin embargo, algunas especies, la mayoría de ellas, tienen la capacidad de producir cuerpos fructíferos, es decir, la agregación de varias células permite la formación de cuerpos macroscópicos que por lo tanto pueden ser observados a simple vista. Estos cuerpos macroscópicos reciben el nombre de setas. Sin embargo, si nosotros analizamos a las setas y a las células que las contienen, podríamos observar que cada una de sus células conservan cierto grado de independencia y por lo tanto siguen siendo organismos unicelulares. En algunas ocasiones se utiliza el término de multicelular para referirse a que las células pueden agregarse para producir estos cuerpos fructíferos. Sin embargo, al conservar cierto grado de individualidad, no los podemos llamar cuerpos pluricelulares. Una diferencia característica entre un unicelular y pluricelular es el tipo de células que los forman. Un cuerpo unicelular está formado por el mismo tipo de células, como en el caso de las setas, mientras que un cuerpo pluricelular está conformado por varios tipos de células, como en el caso del ser humano y cualquier otro animal. Y es que las células, por ejemplo, de la piel serán diferentes a las células del tracto digestivo, diferentes a las células de los ojos, diferentes a las células de la sangre. Por lo tanto, son organismos pluricelulares aquellos que están conformados por diferentes tipos de células. Dentro del reino fungi encontraremos a los zigomicetos, que son hongos terrestres, como se puede observar en la primera figura de la parte superior izquierda. También tenemos ascomicetos, que son hongos que pueden producir ascosporas. Esto se distingue por un cuerpo cavernoso que crea túneles en su interior. En la imagen superior derecha podemos observar algunos ejemplos de ascomicetos. Tenemos basidiomicetos, que tienen la capacidad de crear basidios. Un basidio es ese capucha que se puede identificar en algunos de los hongos. En la parte inferior izquierda podemos observar algunos basidiomicetos que tienen esa capucha de color rojo o marrón. Y por último tenemos a los deuteromicetos, que son hongos que se reproducen mediante conidias. Las conidias es el nombre de las esporas microscópicas de los hongos. En la última imagen de la parte inferior derecha podemos observar el cuerpo celular de algunos hongos y también las conidias, sus esporas.
El reino Plantae también a día de hoy se le conoce como metafita. Este reino engloba a organismos eucariontes, por primera vez pluricelulares, exclusivamente autótrofos de reproducción tanto sexual como asexual. En este reino nosotros encontraremos a todos aquellos organismos que típicamente llamamos plantas, y estas se dividen como briófitas, que son plantas que no presentan un tallo. Los helechos, por ejemplo, y algunas plantas acuáticas como las algas pertenecen a las briófitas. Tenemos también a las pteridófitas, que son aquellas plantas que presentan tallo, como por ejemplo un rosal. Tenemos las coniferófitas, que son los árboles y plantas similares que presentan tallo, estructuras aéreas, pero no presentan flores. Y las antofitas, que son aquellas plantas que presentan flor. Por último tenemos el reino Animalia, también llamado Metazoa. Los seres vivos de este reino reciben el nombre de animales, y este reino engloba a organismos eucariontes, pluricelulares, exclusivamente heterótrofos, con reproducción tanto sexual como asexual. Aquí vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, se encuentran los seres vivos que se pueden clasificar como poríferas, nidarios, platelmintos, nemátodos o anélidos. Todos ellos son organismos pequeños, generalmente moluscos o lo que típicamente podemos llamar gusanos, como los gusanos aplanados. La Taenia solium, que se observa en la primera de las imágenes, es un ejemplo de ellas. Es un parásito intestinal que puede tener una longitud de hasta 10 metros y precisamente es un gusano plano. También encontramos dentro del reino Animalia a los moluscos y a los artrópodos. Ejemplos de moluscos son los ostiones y ejemplos de artrópodos tenemos los insectos. En la segunda imagen podemos observar a un artrópodo que es Drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Por último vamos a encontrar también a los vertebrados, que como su nombre lo indica, son aquellos animales que poseen una columna vertebral y por lo tanto un sistema nervioso protegido por la misma. Aquí nosotros podemos nombrar a los mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, como se pueden observar en la tercera imagen de la presente diapositiva.